Esas tierras del rincón, la senda entre el barzón, sigue la yunta andando, cuando llegue a media tierra, del arado y va terra. La dictadura de Porfirio Díaz como medio para conquistar la paz. Se define como dictadura un régimen militar bajo un gobierno personalizado que se impone por la fuerza y en forma contraria a las libertades y derechos civiles. El régimen porfirista fue, pues, una larguísima dictadura que se distinguió por el control personalizado y militar sobre la vida nacional y por la represión social y política cuando el sistema lo requiere. Mucha gente ahorita ya está dando que el gobierno del Regio de Obrador es una dictadura, lo cual muestra totalmente la inicia del pueblo mexicano. Claramente aquí lo está diciendo que una dictadura es un gobierno que se impone por la fuerza de manera alzada. Obrador llegó al poder en el 2018 con el apoyo de más de 30 millones de mexicanos, 67% de votos. Ganó por el partido Movimiento de Regeneración Nacional. En ningún momento una de sus medidas ha sido impuesta por fuerza. En ningún momento ha reprimido estudiantes, como en algún momento el PRI sí llegó a reprimir en la época del desarrollo estabilizado. En ningún momento le ha quitado sus derechos civiles a los mexicanos. Por el contrario, ha tratado de hacer los derechos. Y bueno, en ningún momento ha tratado de hablar de manera personalizada y militar nacional. Entonces, pueblo, es triste decírselo, pero somos una bola de ignorantes, somos una bola de inconscientes y somos unos analfabetos en historia de México. Tenemos tache. Pero pues para eso estoy aquí haciendo mis tutoriales, estoy aquí tratando de hacer menos este ingreso a Universidad Pretoria. Y bueno, vamos a ver, dice que el porfiriato surge en grupos científicos. A la teoría positivista de Augusto Comte. ¿Qué es el positivismo? Bueno, pues es una filosofía que dice que la base del desarrollo tiene que ser el avance de la ciencia y tecnología en pro del bienestar de la sociedad. Entonces, la ciencia y tecnología debe de avanzar, debe de prevalecer por sobre la religión y por sobre cualquier otra ideología para el bienestar de una ciudadanía o de una sociedad. Por tanto, es importante que tengamos esto claro. Es importante que tengamos esto claro porque, pues si no, caemos en ignorancia. Caemos en ignorancia y esto puede ser una mala información. Bien, entonces eso era el positivismo. Estaba compuesto por representantes de la burocracia, o sea, agentes de poder y de dinero, comerciantes, grandes terratenientes y fundistas y algunos intelectuales partidarios de Porfirio Díaz. Los científicos conformaban al poder legislativo y desde ahí controlaban al Congreso, justificaban el orden militar y represivo con base en el principio de control o paz y progreso. Justificaban el orden militar, el término prestado del método de despertar. Por su parte, desde el poder ejecutivo don Porfirio puede ejercer el liderazgo y subordinar conforme a sus intereses parte al grupo de los científicos al dictador. La reelección continuó 8 periodos por el gobierno del general Díaz, abierto o simuladamente, simbolizado por el lema poca política y mucha administración. Más o menos, el lema que utilizó Enrique Peña Nieto llegó al gobierno. Él fue un dictador porque llegó al gobierno por medio de reacción, por medio de compra de voz a Soriana, financiamiento amañado por parte de Grupo Onex. Él fue un opresor porque mató y asesinó estudiantes, porque reprimió maestros que no queríamos su reforma educativa, burócrata laboral. Entonces, la paz porfiriana fue una simulación, ya que quien no acatara la ley o lema de orden y progreso, poca política y mucha administración, pues prácticamente encarcelado, asesinado, reprimido. Esto es bastante interesante, bastante controversial,
puesto que Porfirio Díaz luchó por la no reelección del régimen de Juárez, del juarista. Él apoyó en algún momento como soldado de las fuerzas de Zaragoza y luchó en la batalla de Puebla. Entonces, bueno, él con el sufragio efectivo no reelección enfrentó al régimen de Lerdo y lo venció con el plan de la no. Entonces, pues es contraproducente que él se haya reelegido durante tanto tiempo, ¿no? Dice, la reelección es una práctica ejercida en forma simulada o abierta durante 33 años, a pesar de que Porfirio Díaz se había manifestado en contra de esta antes de 1877, cuando asumió el poder. Asumió también una política conciliatoria que llevaba a cabo con un grupo de poder fáctico como los terratenientes y los caciques o las élites militares. La conciliación entre Estado e Iglesia puso en tela de juicio el carácter laico del Estado liberal sustentado en la Constitución de 1857. Recordemos que hizo la separación Iglesia-Estado con la ley Juárez. Sale y Porfirio Díaz de alguna manera le voy a regresar el poder a la Iglesia, ¿no? Los grandes latifundios. Por eso la Iglesia era un aliado vital del porfirismo. Otra de las características del porfiriato, pues como les decía, son las prácticas represivas. Se ejerció represión contra cualquier forma de oposición, la libertad de prensa, los sectores obreros y campesinos. No había derecho a huelga, no había derecho a sindicatos, no había derecho a la organización obrera. A través de los capataces y el peonaje se estableció la tienda de raya e incluso prácticas de exterminio racial contra la tribu yaqui de Sonora y maya en Yucatán, ¿no? López Obrador dictador. Y habla de 100 universidades, Benito Juárez, y habla de que un grupo de estas universidades van a ser para pueblos indígenas, y habla de la interculturalidad en la nueva escuela mexicana. Por favor. Bien. Economía de la industrialización del México, Porfirio Díaz. Efectivamente, en 1892 Porfirio Díaz metió la industria eléctrica y metió los ferrocarriles en 20 kilómetros a la redonda de las vías del país. Pero ¿a qué precio, no? A precio de represión, a precio de cacicazgos, a precio de someter a tienda de raya a los trabajadores. Digo, no por nada en 1906 hubo una huelga obrera, que fue la huelga de Cananea. En junio de 1906, en el estado de Sonora, trabajadores de las minas de Cananea hicieron estallar una huelga por salarios más altos y trato igualitario. ¿Quién tuvo la culpa de esta huelga? Mi tocayo, el gran Ricardo Flores Magón. El gran Ricardo Flores Magón fue un maestro rural oaxaqueño que empezó a manifestarse en sus horas libres, que no impartía clase afuera de las fábricas y les empezaba a enseñar sus derechos a los obreros, debido a que él en algún momento leyó el manifiesto comunista de Marx, y en memoria a él hoy hay un documento por ahí escrito llamado el manifiesto magonista o las ideas del magonismo. Bien, la estructura económica porfirista fue una oligarquía. ¿Qué era una oligarquía o qué es una oligarquía? Que es un concepto que también manejó en su campaña o en su precampaña durante 18 años, buscando el poder obrador, la mafia del poder o la oligarquía financiera. Pues son pequeños cotos, pequeños grupos de poder de burgueses financieros que mantienen el dinero en sus manos y no reparten la riqueza de manera justa, ¿no? Por eso hoy les duele tanto que les estén cobrando impuestos, y hoy les duele tanto que ya no se les condone, duele tanto que se les esté repartiendo tanto dinero a las clases más desprotegidas o a las clases pobres, ¿no? Además del modelo industrializado que impuso el ministro de Hacienda José Ives de Limantur, se distinguió por una fuerte dependencia del capital financiero. Él empezó a fomentar el extranjerismo, él empezó a fomentar la importancia de la inversión extranjera, que hasta el gobierno de Vicente Fox, Calderón, Peña Nieto y todos sus antecesores, a partir del neoliberalismo de 1980 de Miguel de la Madrid, pasando por Carlos Sáenz de Gortari y por Enrique Zedillo, se fomentó el intervencionismo y el financiamiento de organismos internacionales. Por eso ahorita los empresarios de México, Coparmex, Canacintra, Concamín, están muy enojados porque López Obrador ya dijo que no va a financiar y no va a hipotecar al país para financiar y para rescatar de la crisis económica a las grandes empresas privadas del país, ¿no? Que sí está bien que tengan derecho a un financiamiento y que esto es normal, el financiamiento entre bancos y empresas privadas, pero que por ningún motivo el gobierno tiene que servir o fungir como aval.
Entonces, nada que ver. Nada que ver. Pero bueno. A este movimiento siguió otra huelga en 1907 en Río Blanco, donde hubo matanzas, donde hubo muertos. Los obreros exigían jornadas menos extenuantes, salarios justos, y bueno, salieron a protestar. También hubo movimientos agrarios que manifestaron su inconformidad en algún momento, y bueno, surge lo que es el Partido Liberal Mexicano, dirigido precisamente por los hermanos Flores Magón y Librado Rivera y Camilo Arriaga y Juan Saravia. Dicho partido exigía el respeto a las reformas liberales de Juárez y sostenía además postulados sociales como la jornada laboral de 8 horas y el salario mínimo. Hay una actividad crítica de una prensa clandestina, misma que a pesar de la represión ejercida por la dictadura, supo manifestar un lenguaje contestatario para denunciar los excesos políticos y económicos de don Porfirio. A este periódico hubo muchos, el hijo del Aguizote, pero el más destacado de ellos fue el periódico Regeneración. No por nada el periódico que promovía el movimiento a favor de López Obrador, o el movimiento obradorista, en los recientes años, se llamó Regeneración. ¿Sí? Se retomó de aquí la ideología de la protesta. Periódicos de oposición a la dictadura porfirista, el hijo del Aguizote, Regeneración. La prensa clandestina de esta época se distinguió por la relación que guardó con el Partido Liberal Mexicano, con las ideas anarquistas y socialistas procedentes de España y con las grandes demandas obreras. Bien, pues al porfiriato siguió la construcción de las instituciones revolucionarias y el desarrollo económico de 1911 a 1970, pero ya lo veremos más adelante y más a fondo en otro video, ¿no? En 1910, Francisco Indalecio Madero funda el partido antirreeleccionista en contra de Díaz y se postula a la presidencia para las elecciones de 1911, ¿no? Este señor es muy defendido hoy por Obrador, pero es controversial. Madero, la vida de Madero es controversial porque pues se me hacía como otro Anaya, ¿no? Anaya quería ganar la presidencia de México, pero prácticamente venía financiado por el conservadurismo de la oligarquía financiera yanqui o norteamericana, de Estados Unidos de Norteamérica. Y casualmente Francisco I. Madero venía financiado también por la oligarquía financiera norteamericana en aquellos tiempos, 1910, y era un reformista, realmente no quería un cambio radical, un cambio revolucionario de verdad. Por eso fue traicionado y mucha gente del movimiento revolucionario como Zapata y Villa dejaron de confiar en él muy pronto, ¿no? Pero bueno, lo relevante aquí es que en 1910 él decreta un plan llamado Plan de San Luis, donde establece el lema de sufragio efectivo no reelección para desconocer la dictadura de Porfirio Díaz. La etapa revolucionaria se da prácticamente del año 1910 a 1917. En 1910, el 20 de noviembre, el pueblo de México se levanta en armas para desconocer la dictadura de Porfirio Díaz. En 1911, Emiliano Zapata promulga el Plan de Ayala a fin de que se restituyan las tierras a los pueblos indígenas y como una contraparte, una antítesis al plan de San Luis. Debido a que consideró Emiliano Zapata que el Plan de San Luis de Madero no le hace justicia histórica a los 500 años de sometimiento y explotación de los pueblos indígenas, ¿no? En 1913, en contra de Huerta, Francisco Villa y Venustiano Carranza realizan levantamientos en el norte y Emiliano Zapata en el sur, a lo cual se les conoció popularmente como la División del Norte y la División del Sur. En 1913, Victoriano Huerta traiciona a Madero, a lo que se le llama la Decena Trágica, por lo que Madero es aprendido y asesinado junto con su hermano José María Pino Suárez. En 1915, Venustiano Carranza es nombrado presidente de la República después de unas muertes sospechosas de Venustiano Carranza y de Zapata. La historia oficial no lo dice, pero hay mucha gente que los acusa como el autor intelectual de la muerte de estos caudillos de la revolución. En 1917 se da fin a la etapa armada de la revolución con la firma de la Constitución del 5 de febrero de